Bienvenidos a Voces de Vida Funcional. Soy Roberto Somocurcio, pediatra con enfoque en medicina funcional y estoy emocionado de iniciar este viaje transformador con ustedes. Yo soy María Bartolomé Arce, fisioterapeuta experta en somatizaciones. En este podcast exploraremos historias de vida que nos muestran el poder de la medicina funcional y la conexión entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Yo soy Gabriela Bertelé, médica cardióloga con un enfoque en medicina integrativa y juntos queremos inspirar y empoderar a profesionales de la salud y a pacientes en toda Iberoamérica. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces de Vida Funcional, este podcast creado con mucho cariño para ustedes, y hoy vamos a tener como invitado al doctor Raúl Ríos Ritter. El doctor Raúl Ríos Ritter es un médico chileno, cirujano plástico, cirujano estético, y que además se dedica a medicina regenerativa. Y vamos a encontrar en este capítulo cómo él conoce la medicina regenerativa y cómo se anexa o se complementa con la medicina funcional. Doctor Ríos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí presente. Hola Roberto, encantado, muchas gracias por la invitación. Estos temas son para mí fundamentales, muy interesantes, porque es muy importante que la medicina avance en estos tópicos, porque muchas veces nos encontramos que más saben los pacientes que incluso los mismos colegas de estos tópicos. Entonces, yo creo que es importante ir educando y lo fundamental que esta medicina está haciendo en estos tiempos. Claro que sí, qué bonita manera de empezar, doctor, y permítame parafrasearlo, porque usted dice, a veces los pacientes saben un poco más, ¿no? Que nosotros. Y eso es algo importante de recalcar, porque qué penoso para un paciente que le pregunte al médico y a veces haya respuestas como, no, eso no tiene evidencia o esto no sirve, solamente por desconocimiento. Y quisiera yo empezar este capítulo, doctor, preguntándole, porque nos ha caracterizado en este podcast, empezar con una historia suya, con cómo usted se acerca, porque, a ver, de cirujano plástico, estético, a medicina regenerativa, uno podría encontrar un nexo, pero yo creo que hay algo más. Cuéntenos, doc. Oye, bueno, es que en realidad yo ya ni sé mucho la especialidad que tengo. Yo digo soy médico en realidad, porque siempre yo estuve desde niño encantado de poder ser médico y desde pequeño ya actuaba como médico incluso, sin tener conocimientos, pero me gustaba mucho esto, toda mi vida quise ser médico. Entonces, mi primera especialidad en realidad es ginecobstetricia. ¡Wow! Y de la ginecología, mis pacientes yo las veía que quedaban muy después de un embarazo, un parto, quedaban medias complicadas de lo estético. Entonces empecé en Estados Unidos, digamos, tengo un gran maestro que es el doctor Pelosi, que él empezó a derivar en la estética ginecológica fundamentalmente. Entonces hacíamos los rejuvenecimientos vaginal láser y todo eso. Después nos dimos cuenta que si operábamos incluso cáncer de mama, muchos de los ginecólogos están en los equipos de oncología mamaria. Ok. ¿Cómo no íbamos a poder hacer algo estético con nuestros pacientes? Entonces ahí empecé mi formación en la parte estética, y la verdad es que en realidad cirujano plástico reconstructivo no soy, pero sí cirujano estético. Ok. Bueno, y esto se remonta alrededor de ya casi 12 años atrás, cuando mi madre eh, tuvo un Alzheimer, ¿ya? Y fruto del Alzheimer tuvo un accidente cerebrovascular que la dejó postrada en cama sin poder autovalerse, ni siquiera alimentarse, quedó con una sonda de alimentación enteral. Y Wow. obviamente yo como hijo, en mi desesperación, qué poder hacer por ella, como ginecólogo ya sabía esto de las células madres que se venían incorporando, que ya habían muchos ensayos preclínicos en ese tiempo. Ahora ya estamos llenos de ensayos clínicos. De hecho, hace poco salió la publicación de un grupo chino que ya trató pacientes con diabetes, y la diabetes revirtió, digamos. Así que hay muy buena evidencia ya. Entonces, en mi desesperación, yo le escribí por lo menos unos 10 colegas en el mundo que sabía que en realidad la mayoría ni siquiera eran médicos, sino que eran biólogos, bioquímicos, gente muy avanzada en investigación, que estaban en esto, y conocí afortunadamente a mi maestro, el doctor Álvaro Skupin,
que estaba en Estados Unidos, pero tenía un centro de tratamientos en República Dominicana. Viajé a República Dominicana y ahí aprendí los tratamientos, me traje todos los equipos a Chile, la maquinaria, y ya hace 10 años estoy dedicado absolutamente a terapia celular con células madre. Mi madre tuvo un resultado formidable, en realidad, porque volvió a ser autovalente. Obviamente no se mejoró del Alzheimer, si no, no Claro, hubiésemos ganado probablemente el premio Nobel, totalmente. pero la medicina va avanzando lento, pero seguro. Pero sí, mi madre volvió a ser autovalente, a caminar, a alimentarse solita. Bueno, de esto ya han pasado varios años. Mi madre falleció alrededor de 5 años atrás, pero tuvo 5 años de muy buena calidad de vida, a pesar de tener su Alzheimer y, como te digo, un daño cerebral que era de más o menos un 30% de su cerebro. A pesar de eso, volvió a caminar, volvió... Era como una niñita, digamos, pero eso a mí me confirmó que estaba en un camino adecuado, correcto, y empecé a hacer estas terapias de células madres y los resultados son muy favorables. Qué bien, doctor, y qué bonita experiencia, y gracias por contárnoslas, porque definitivamente quizás uno de los seres más valiosos para cualquiera es su madre, ¿no? Y usted ha mencionado algo que en verdad yo quiero resaltar. Usted dijo, claro, le pusimos las células madre, mejoró el tema isquémico, y usted dijo literalmente, y obviamente el Alzheimer no, porque si no hubiéramos ganado el premio Nobel. Y qué bien hilar fino en este tipo de terapias, porque lamentablemente muchas personas a veces creen estar comprando pues la cura para todo, y realmente eso no existe, ¿no? Y qué importante seguir estudiando, seguir investigando, ver dónde están los avances de la terapia regenerativa, dónde están los avances de nuevas técnicas que cada día muestran más evidencia. Curiosamente, que muestran evidencia, y no es como antiguamente se creía, que no tenían evidencia, que nos empujan hacia esa medicina personalizada, individualizada, de una persona bioquímicamente diferente, que tiene que recibir lo que bioquímicamente le corresponde recibir. Gracias, doctor, por contarnos esa experiencia. Y cuéntenos, aparte de esta inspiración de su madre, de haber intervenido en ella, de haberla hecho vivir esos 5 años últimos de su vida con calidad de vida, como alguien merece vivir sus últimos años de vida, ¿cómo usted encuentra este nexo entre la medicina regenerativa y la medicina funcional? Oye, es súper importante y aquí voy a hablar un par de tópicos interesantes. Los médicos estudiamos y la fisiología probablemente en segundo o tercer año de medicina nos queda grabado porque es muy importante, pero nos olvidamos de la bioquímica, Sí, de las vías de así es, señalización y todo. así es. Entonces, muchas veces pasa que cuando yo me inicié en este camino y empecé a hablar con la gente mal llamado del área básica, digamos, los bioquímicos, los biólogos, gente que maneja mucha información en estos tiempos, sobre todo que se ha avanzado mucho, la verdad es que quedamos como muy ignorantes porque se nos olvidó esa parte, nunca más la estudiamos, y los médicos somos muy a lo físico, digamos, hay que Ujú. cortar, hay que operar y todo. Entonces me di cuenta que tuve que estudiar mucho nuevamente y aprender esto de las vías de señalización, los marcadores celulares y todo eso. Bueno, y lo fui estudiando, lo fui aprendiendo y eso me permitió además empezar a comunicarme con la gente del área básica, con los bioquímicos. He trabajado con gente extraordinaria que debo reconocerlo, tengo amigos todavía, trabajamos en las sociedades de esto, en que ellos manejan mucha información, pero nosotros como médicos somos los que sabemos cómo aplicarlo. ¿Ya? A ellos Claro, obviamente están muy en el área científica de investigación, pero por ejemplo de repente se complican en colocar 10 cc de algo, de un producto claro. biológico, pero resulta que yo le digo, oye, si nosotros transfundimos a veces a un paciente 1000 cc de sangre, o sea, esto no es nada comparado con eso. Lo que pasa es que obviamente tiene la potencia de ser una bala, porque nosotros en este trabajo vamos sacando células madres que están hiperconcentradas, vamos sacando factores plaquetarios que están concentrados, manejamos interleuquina, una serie de otros factores, pero ya con otra potencia. Entonces, obviamente me di cuenta ahí, y ahora viene la próxima parte, digamos, me di cuenta que no todos los pacientes respondían igual a los tratamientos.
había pacientes que colocaba células madre y funcionaba muy bien. Entonces, el primer paso que yo di fue porque yo también empecé a estudiar medicina hiperbárica, por ejemplo, cómo el oxigenar los tejidos mejora la respuesta de células madre, y la verdad es que creé unos protocolos y resultó extraordinario. O sea, ya veía que mejoraban los resultados considerablemente con células madre. Si además, por ejemplo, empezaba a hacer, digamos, ingeniería de tejido en una articulación, por ejemplo, que si yo pongo células madres como un líquido, se pierden las células madres. Entonces tengo que preparar por ingeniería de tejido una matriz, que puede ser perfectamente un ácido hialurónico, colocarle colágeno, factores plaquetarios y las células madres, y ahí los efectos también mejoraban. Entonces, después me pasó que había pacientes que te venían con una patología, por ejemplo, un daño hepático crónico o cardíaco. Claro. Y si ese paciente tiene un daño muy severo y tiene déficit de micronutrientes, moléculas, etcétera, vitaminas, ese paciente tampoco tiene los mismos resultados. Seguí avanzando en esto y empecé a hacer inmunoterapia contra el cáncer con vacunas de células dendríticas. Eso lo hacemos acá en Chile también, lo tenemos desarrollado en el laboratorio Medicel, que es otro laboratorio de acá de Chile. Yo trabajo con Vidacel y Medicel. Y empezamos a desarrollar la vacuna, y también ahí empecé a estudiar y me di cuenta que la microbiota intestinal era fundamental en inmunoterapia. Y me daba cuenta que los oncólogos, con todo el respeto que me merecen, que tienen mucho conocimiento, etcétera, pero no se preocupan cómo está tu vitamina D, cómo está tu microbiota intestinal, tienes déficit de vitamina. Entonces, algo estaba fallando. Yo empecé a incorporar todo esto y me di cuenta que mejoraba mucho los resultados de esto. Y obviamente ahí aparece la medicina funcional, porque la medicina funcional precisamente se ocupa de esto. O sea, que me prepara el terreno para cuando yo aplico células madres, coloco cámaras hiperbáricas, coloco una sueloterapia, los resultados mejoran ostensiblemente si al paciente yo le hago esta preparación de terreno. Y así como entré a este camino de la medicina funcional, lamentablemente me doy cuenta que probablemente muchos colegas han ingresado, y hay mucha información. De repente se le pierde como un poco el respeto, y hay toda una metodología. O sea, esto tiene un sistema, no es una cosa de llegar y ponerse a hacer así cosas al lote, como decimos en Chile, así desordenado, sino que para que tengamos resultados tiene que ser bien hecho. Obviamente yo me dedico mucho tiempo a estudiar lo de terapia celular, medicina regenerativa, inmunoterapia para el cáncer. Por lo tanto, me di cuenta que tengo que asociarme a la medicina funcional, idealmente con algún colega que esté bien preparado en esto para que haga la preparación de mis pacientes en el terreno, y por eso me parece fundamental este nuevo enfoque de la medicina, que es la medicina funcional. Qué bien, doctor, que lo mencione, porque lo que usted nos ha resumido es algo que en la ciencia ya tiene nombre, se llama medicina translacional, ¿no? Que es poder aplicar las ciencias básicas que bien usted dijo, nos enseñaron en la Facultad de Medicina, la bioquímica, la fisiología, y que muchas veces la llevamos para pasar el curso y nos acordamos algo, pero cuando nos empiezan a hablar pues de bioquímica, inmunología, en la época clínica, cuando ya somos médicos, porque claro, clásicamente el médico es el que tiene que curar, como bien dice, que operar, que sanar una herida, etcétera, pero a veces perdemos ese lado bioquímico, vuelvo a repetir esas palabras, esa individualidad bioquímica que tiene cada persona, y que por ende nos va a permitir prevenir, ir un poco más a la raíz del problema y ayudarnos de tratamientos individualizados y complementarios que puedan tener eficacia en nuestros pacientes. Eso al final es medicina translacional, aplicar las ciencias básicas a la ciencia clínica. Y la medicina funcional tiene mucho, y la medicina regenerativa también, por lo que nos ha comentado usted, tiene mucho de medicina translacional. Qué bien, doctor. Sigamos con esta entrevista porque está bien interesante este tema. ¿Cómo es que selecciona? Y quizás me voy a salir de algunas preguntas porque me ha interesado mucho lo que usted nos está contando. ¿Cómo es que selecciona usted a los pacientes que requieren tal o cual medicina? Hiperbárica, células madre, sirve para todos, le puedo poner a cualquiera. ¿Cómo es esto? Ya,
Mira, es bien interesante lo que tú me estás preguntando, porque la verdad es que primero la medicina tiene que ser personalizada, que es un poco la medicina funcional, nos lleva a eso, a evaluar nuestro paciente de forma personalizada, ¿no? No todos necesitan para la hipertensión los sartán, ¿ya? Efectivamente. Algunos van a necesitar probablemente magnesio, vitamina y a lo mejor un poco los sartán u otro medicamento. Los médicos sabemos y la gente no sabe que por lo menos un 10% de nuestros tratamientos en ese paciente genéticamente no van a tener efecto. Así es. Lo citamos al mes para ver si el paciente sigue hipertenso, le cambiamos el medicamento. Prueba y error. Pero nos hemos dado tanto de científicos en la medicina que ni siquiera aceptamos los propios errores que estamos cometiendo muchas veces. La Así es. medicina personalizada nos hace salir de eso. Entonces, un poco el protocolo que yo trato de integrar, digamos, y bueno, y eso era lo otro, hacer medicina integrativa, o sea, Ujú. una sola cosa no funciona, eso es definitivo, es por eso que yo hablo precisamente en cáncer, que el paciente tiene que cuidar la alimentación, el ejercicio, fundamental el agua que toma, ¿ya? El 80%, 75-80% de nuestro organismo es agua, por Así lo es. tanto muchas veces yo le digo, ni siquiera te preocupes tanto de la comida, preocúpate del agua que estás tomando, porque en estos momentos que todo es procesado, que eso, y tomar agua sobre todo, porque muchas veces con la edad además vamos perdiendo el sentido de la sed, digamos, así que es tan importante preocuparse de esas cosas. Entonces, por eso yo me di cuenta que la medicina tiene que ser integrativa. Mis protocolos incluyen la medicina hiperbárica porque oxigenar los tejidos es fundamental. O sea, uno de los signos de envejecimiento es precisamente que disminuyen los vasos sanguíneos, Ujú. disminuye la angiogénesis, a diferencia del cáncer que aumenta mucho, pero siempre es el camino del medio, el equilibrio. Entonces, cámaras hiperbáricas, casi todos mis tratamientos incluyen, y obviamente una consulta idealmente orientada hacia la medicina funcional, ver qué déficit tiene el paciente, tal como hablábamos, en su alimentación, de los micronutrientes, de las vitaminas, de las moléculas. Todo eso lo podemos evaluar, porque de hecho yo a los pacientes le hago un test epigenético del pelo. ¿Ya? Yo tengo Ok. una técnica, Epix Life, que se llama, que es una empresa alemana, pero que tiene su servicio a través de España. Eso sacamos 4 pelitos del cabello del paciente y a través de un bioresonador se manda esa información a Alemania, en Hamburgo, y en 30 minutos vuelve la información y nos habla fundamentalmente de los déficits que tiene de micronutrientes, vitaminas, minerales, microbiota intestinal, etcétera, etcétera, y con eso ya me puedo orientar, digamos, solamente con la alimentación, ¿ya? Porque la idea de esto es que el paciente durante 30 días sepa cómo alimentarse. Eso también es fundamentalmente en como te digo, el test epigenético que yo Sí. realizo. Bueno, y de ahí vamos viendo si el paciente necesita algo regenerativo. Si el paciente tiene un cáncer o está menos de 3, 5 años de un tratamiento de un cáncer, preferimos no usar células madres porque en el 50% de los casos incluso puede aumentar el cáncer, ¿ya? Por lo tanto, Claro. evitamos eso y en ese caso voy a inmunoterapia contra el cáncer con vacuna de células dendríticas. Pero en medicina regenerativa que me estábamos conversando de células madre, la verdad es que hay muy pocas contraindicaciones de células madre. ¿Ya? Ok. Se supone que nosotros nacemos con 80 millones de células madre circulantes y a los 40 años nos quedan 40 millones y por eso es que de ahí ya el envejecimiento, pues desde los 40 años ya se nota el primer cambio. Hace poco salió una publicación de un centro en Estados Unidos que dice que hay 2 puntos cruciales, que uno a los 40 y el otro a los 60, 64 años de envejecimiento. Sí, sí, Y sí. Sí, claro. sí, Fue sí, famoso ese estudio. Fue bien sí, publicitado. sí. Bueno, y en realidad eso es porque uno, dentro de todos los hallmarks de envejecimiento que hay, que ya van como en 15, pero dentro de los primeros ya estaba, dentro de los primeros 9 o 10 ya estaba que el déficit de células madre era importante. ¿Para qué hablar? A los 60 años nos quedan 20 millones, o sea, un 25%. Por lo tanto, también hay estudios de síndrome de fragilidad de la ancianidad con células madre. Ujú. Por lo tanto, cualquier persona que después de 60, 70 años, si me quiere pedir células madre, no tengo cómo negarme, porque el síndrome de fragilidad de la ancianidad es precisamente eso. Nos ha pasado muchas veces con algún familiar de mayor edad
que uno lo vio la semana pasada y decía, pero ¿cómo si estaba súper bien? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Bueno, tuvo una neumonía, la neumonía en un síndrome de fragilidad de la ancianidad a los 80 años te mata. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, para revertir eso, uno puede usar células madre. Y lo otro, por ejemplo, también eh, usar células madres locales en artrosis de rodilla, de Claro. cadera, de columna. Ahí uno hace la aplicación localmente dentro de la articulación, por ejemplo. Y también hay mucha investigación, sobre todo en el área traumatológica, hay mucho, porque hay pacientes que son muy jóvenes para, lamentablemente, la traumatología, y tengo un hijo traumatólogo, así que no voy a apelar a los traumatólogos, pero lamentablemente la traumatología es muy quirúrgica, ¿no? Si el traumatólogo no tiene cómo operar, dice, ¿qué más le ofrezco a este paciente? Y ahí la medicina regenerativa tiene un campo importante para evitar una cirugía o por lo menos posponerla. O en un paciente que no se puede operar porque es diabético, hipertenso y corre mucho riesgo, uno hace aplicación de células madre y va a mejorar sustancialmente su calidad de vida, disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad de la articulación. Interesantísimo, doctor, porque em, cuando usted menciona de que hay un protocolo que usted ha establecido, y menciona algo que me llamó mucho la atención. En los pacientes con cáncer no hace aplicación de terapia de células madre porque obviamente hay, se pueden malignizar, empeorar, ¿ok? Sí, se Y eso, puede. y eso es bien interesante porque en la medicina funcional interpretamos el cáncer como una disfunción al final del sistema inmune que es incapaz de controlar el crecimiento celular y de mandar estas células a apoptosis o muerte celular programada. Y usted dice que lo primero que hace es inmunoterapia, que al final es casi lo mismo, es individualizar lo que este paciente está teniendo en este momento para preparar el terreno y posteriormente hacer un cambio. Qué interesante, doctor, porque me está abriendo mucho camino a varios conceptos que yo tenía y que creo que ahora estamos recuperando y creo que nuestros oyentes también lo van a aprovechar. Bien, doctor, este podcast también se caracteriza por tener un espacio funcional. Así que nos vamos a tomar un minuto para poder hacer una pausa funcional. Así que los que estén escuchándonos pueden tomar su vasito con agua, caminar un ratito, estirar los brazos o las piernas y en un minuto nos volvemos a conectar. Bien, después de haber tenido esta pausa funcional, que de hecho nos ayuda a movilizar las células de energía, a regenerar, estamos hablando con el doctor Raúl Ríos, perdón, César, ya le cambié de nombre, doc, con el doctor Raúl Ríos, y estamos hablando sobre medicina regenerativa y su nexo con la medicina funcional. Doc, una recomendación, una reflexión, ¿hacia dónde cree usted que va el futuro en la medicina regenerativa y la medicina funcional? Bueno, mira, yo más que la medicina regenerativa, la medicina funcional, yo creo que el futuro de la medicina está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, no va a reemplazar a los abogados, pero sí los médicos que sepan inteligencia artificial van a reemplazar a los que no la sepan. Por lo Ok. tanto, es fundamental irse preparando en eso. La inteligencia artificial tiene la capacidad de reconocer patrones que incluso a nosotros se nos pasan. Por lo tanto, Sí, sí probablemente terminen, de hecho, por ejemplo, a partir de una radiografía ya, la sí, inteligencia artificial y no se sabe qué patrones ve, no se ha podido definir, no sabe qué ve, pero puede definir que en 10 años más vas a tener un infarto, o sea, extraordinario. El ojo humano es incapaz de hacer eso, la inteligencia artificial como busca, ve y busca patrones, logra hacer eso. Y lo otro, que puede manejar muchos bits, millones de bits de información
casi en forma automática, que nosotros no podemos hacerlo. Entonces, lo que yo digo es que, bueno, ha ido cambiando porque pensamos que la inteligencia artificial no iba a pensar, pero ahora nos damos cuenta que sí, ya está teniendo la posibilidad incluso de pensar y de tomar decisiones. Así que ahí obviamente hay algunos cuestionamientos probablemente, pero yo creo que todo, recuerdo yo cuando estaba haciendo la especialidad de ginecobstetricia, fue cuando empezó la fertilización asistida y incluso se demonizó en un tiempo, o sea, era una Claro, cosa, los bebés en probete, cómo hacer esto de bebés en probete, que era prácticamente inhumano y que después iba a venir la genética y iba a cambiar. Yo creo que hasta una piedra es un arma por una persona mal utilizada totalmente de acuerdo. y que no tenga buenas intenciones. Por lo tanto, lo que nosotros no debemos olvidar nunca es la ética. Practicar la ética, la buena enseñanza que parte ya desde la familia y ir incorporando la tecnología, porque si no nos vamos a quedar atrás. Entonces, yo veo el futuro y insto a los colegas, yo ya estoy muy metido en inteligencia artificial, de hecho tengo un curso de inteligencia artificial con un experto en inteligencia artificial que fue el que me metió en este camino. Y es extraordinario, o sea, tú puedes revisar lo que tú quieras, te acelera, te orienta en los tratamientos para los pacientes. Si a ti te gusta la medicina funcional, hay Sí, GPTs, perdón, hay GPTs sí. que ya son de Que medicina ya utilizan funcional. así inteligencia artificial, por supuesto. Todo Claro, depende de cómo la dirijas y qué prompt utilices. claro. Y como te digo, yo creo que ya hay ensayos clínicos, lo que pasa es que lamentablemente la medicina avanza lenta, tiene muchas restricciones. Esto va a haber que cambiar un poco porque esto no es farmacología, entonces hay todo un sistema que conocemos hace muchos años para desarrollar un fármaco, que puede Claro, demorarse 15 años incluso para que salga al mercado y que además implica billones de dólares en inversión. así es. Pero muchas veces los pacientes no tienen ese tiempo y tenemos cosas que ya conocemos y que son seguras, entonces eso de tanta evidencia, se nos transformó también en un mal quehacer. Por lo tanto, yo creo que en la medicina tiene que tratar de hacer más, tal como tú comentabas, de la medicina translacional, o sea, hacer aplicaciones, autorizarnos para hacer cosas que ya hacemos. O sea, si, tal como te dije al comienzo, trasplantar células madre es como hacer una transfusión sanguínea y eso lo hacemos hace muchos años y ya Claro. no hay cuestionamiento de eso. Entonces, obviamente con responsabilidad yo creo que se nos van a venir cosas muy interesantes y de la mano de la inteligencia artificial que nos va a acelerar el, la comprensión de muchos mecanismos. Claro, que importantísimo, doctor, lo que menciona, porque la inteligencia artificial es el presente y de hecho es como usted bien mencionó, yo lo comparo con la electricidad, ¿no? Cuando la electricidad apareció era el demonio y era un presagio de que algo malo iba a pasar y que el mundo se iba a acabar. Efectivamente cambió para mal muchas cosas, pero más fue el bien que trajo. ¿No es cierto? Exacto. Igual es la inteligencia artificial. Quizás va a tener muchas cosas que corregirse y muchas cosas que no van a ser tan buenas, porque, como bien dice, una piedra en una mano mal usada va a ser un arma, pero una piedra puede ser el inicio de un edificio. Así que, qué importante mensaje que nos deja sobre cómo utilizar adecuadamente estas herramientas y sobre todo con los principios éticos, como bien lo ha mencionado. Doctor, para terminar, un ping-pong rápido de preguntas. Un libro favorito que le guste, Oye, que le haya marcado. yo no soy muy de libros favoritos ni ¿Ok? de películas favoritas porque soy un ratón de biblioteca, leo mucho, mucho, mucho. Pero un libro que podría aconsejar ahora, que no hace mucho tiempo lo estoy leyendo, digamos, es Alarga tu esperanza de vida del doctor Sinclair, que es un genio, un prócer de la medicina de longevidad, que es uno de los temas que ¿Ah? siempre me ha interesado mucho también. Así que ese yo lo recomendaría para todos. Además está en un lenguaje que lo puede entender cualquier persona, no está escrito para médicos. Qué bien, medicina de longevidad, algo que también está muy, muy en Sí, boga ahorita, como te digo, ahorita en esta Alarga época. tu esperanza de vida se llama del doctor Sinclair. Doc, un personaje favorito o que lo haya marcado. Oye, para mí es súper difícil en realidad porque yo en general no tengo ídolos, admiro a muchas personas, pero no tengo un ídolo así de que yo haya visto y que me haya gustado. Ujú. Yo
practico mucho la cosa espiritual también, así que probablemente irían ahí más por Ok, la onda espiritual, gente, maestros hindúes, Gurdjieff es una persona que me inspira qué bien. mucho, que el cuarto camino, Sí hay, entonces, Doc, ¿ah? el Buda con el camino del Sí medio, hay, esas cosas me... claro. ¿Mm? Sí Además, hay, y tan importante la espiritualidad, ¿no? sí, yo soy muy cristiano, soy un hombre de fe, pero muy abierto, digamos, no me caso con una sola condición, digamos, creo que uno tiene la capacidad y con respeto de no ser, digamos, fanático de algo. Muy bien, sí, de todas maneras, comparto con usted mucho de ese pensamiento de no tener ningún fanatismo ni ningún extremo. Doctor, y una última pregunta. Si tuviera que ir a algún lugar, visitar algún lugar que le encantaría conocer o quisiera volver a visitar, ¿a dónde iría? Oye, pucha, a mí me encanta viajar en realidad, así que ahí me despertaste los apetitos. Ajá, El sudeste asiático no lo conozco, fíjate, y de ok, hecho estoy invitado ahora en noviembre a dar una charla, un congreso en Vietnam, así que yo creo ok. que va a ser la oportunidad de darme una vuelta por ahí y todo eso. Así que Qué también, bonito. también he estado pensando en la posibilidad de ir a Japón, que me encanta mucho por la cultura de los japoneses, digamos, toda esa, desde los samuráis y todo ese tipo de cultura que ellos tienen tan respetuoso de las personas, de la gente de Claro, edad, eso me gusta mucho y además con todo el avance tecnológico que tienen en estos tiempos, creo que uno va a aprender cosas interesantes. Bueno, y también te digo, Egipto fue uno de los viajes que a mí me marcó, me encantó estar ahí, sentí esa energía especial. Isla de Pascua, que depende de Chile, digamos, sí, Rapa Nui, también es una cosa que uno nota que hay energías diferentes, energía. que no es, que no es lo mismo que estar en cualquier parte del mundo. Pero en general el mundo, la Tierra es hermosa, maravillosa. Todos los países tienen lugares encantadores para conocer. ¿Para qué hablar de Europa? O sea, Europa lo conozco, es la cuna del mundo, de la cultura, donde uno vaya a Europa lo va a pasar bien, muy, muy entretenido. O sea que a usted lo mueve la energía y la cultura, doctor, por lo que puedo deducir. Sí, Qué bonito, qué sí. bonito. Qué bien. Doctor, muchas gracias por este tiempo, por darnos este espacio para Voces de Vida Funcional. De hecho, permítame anunciar de que seguramente en nuestro Congreso de Medicina Funcional, que estamos pronto a dar más información, usted va a estar de todas maneras ahí y seguramente vamos a compartir. Así que todos nuestros oyentes pueden seguir al doctor. Doctor, déjenos sus redes sociales para que lo sigan y puedan compartir más información, quizás. En realidad es doctor Raúl Ríos Ritter, que es y la otra importante es Regenerac con X Chile, ¿Sí? que esa es Ok. la de terapia celular, de células madre, inmunoterapia contra el cáncer. Perfecto, doctor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a todos los que nos han escuchado y nos vemos en un próximo y nos escuchamos en un próximo capítulo de Voces de Vida Funcional. Muchas gracias, doctor Ríos. A ti, Roberto, fue muy agradable este tiempo pasarlo contigo. Gracias, muy amable.